Siempre hemos escuchado hablar del estrés en peces. Hoy vamos a hacer este video exclusivamente centrado en eso. ¿Qué onda, mis estimados acuatólogos? Bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema que siempre lo sacan en cualquier momento. Si hablas de tu acuario, si hablas de tus plantas, si hablas de la luz, siempre te están diciendo que eso va a estresar a tus peces. Entonces decidimos hacer ya un video explicando muy bien el estrés de los peces y qué consecuencias puede tener esto en tus peces. Al igual que nosotros, el estrés en los peces les hace daño y no tiene nada más que ver con el que nosotros nos sentimos mal cuando lo tenemos, sino que es fisiológicamente algo que desgasta tu organismo. Generas una hormona que se llama cortisol y eso empieza a afectar todo y desordena todo lo que tiene que ver con las funciones de tu cuerpo. Eso que nos pasa a nosotros también le pasa a nuestros peces. El problema es que nuestros peces no nos lo pueden decir, no tienen una expresión facial y no pueden hacer sonidos para decirnos que se están sintiendo mal. Entonces nos toca a nosotros ponerles atención, ver cómo se están comportando y de ahí darnos cuenta si todo está bien o si tenemos algún problema en nuestro acuario que tenemos que arreglar. Ahora, el estrés en los peces se divide de dos maneras. La primera es el estrés continuo o el estrés constante y la segunda es el estrés agudo. Vamos a hablar primero del estrés constante, que es el que todos conocemos. El estrés constante tiene que ver con que el acuario y todo lo que lo rodea no está adecuado a lo que nuestro pez necesita. Por ejemplo, hay peces que no están todavía totalmente acostumbrados a todas las calidades de agua. Eso es algo de lo que ya hemos hablado muchas veces. Hay peces de captura que están solamente acostumbrados al agua donde viven. Hay peces que han sido criados tanto tiempo en cautiverio, en condiciones tan variadas que ya toleran casi cualquier cosa, o bien tienen mucha resistencia a muchas condiciones. Pero por ejemplo, en el caso de los cíclidos africanos, que son cíclidos de aguas duras, de aguas con pHs elevados, estas aguas son muy baratas, es decir, es muy fácil obtener este tipo de agua porque normalmente la puedes obtener de un pozo subterráneo y ya, no tienes que hacerle un tratamiento. Y es por eso que estos peces no están tan acostumbrados a estar en otras condiciones. En cambio, si agarras un guppy ya va a tener un rango muy grande, sobre todo los guppies baratos, o sea, no estoy hablando de guppies de línea porque es lo primero que dicen. Los guppies baratos ya se reproducen en casi cualquier cosa. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Esa es una de las cosas, las condiciones del agua. Siguiente, y es algo de lo que siempre hemos hablado, los cambios de agua y lo que tienen que ver con el ciclo del nitrógeno, ¿sí? Todos los peces tienen una resistencia a los nitritos, nitratos y al amonio. Tienen diferentes valores y cada pez es diferente en ese aspecto. Entonces hay peces que son muy sensibles a los nitratos y hay peces que los toleran más. Pero eso no significa que el hecho de que tu pez los tolere no le va a generar un estrés. Adicional a todo lo que tiene que ver con el acuario y si por ejemplo los peces que se alimentan del fondo necesitan un fondo suave, por ejemplo los geófagos, los peces que se alimentan de pequeños insectos o moluscos que pueden estar en la arena, tienen que estar tragándola, buscando y escupiendo y necesitan eso en su acuario para poderse sentir bien, plenos y cómodos. Incluso hay peces como la damisela que tienen que tener otro pez para pelearse de vez en cuando para poderse sentir bien. O sea, es como nosotros, tenemos que tener una vida completa, no nada más se trata de como bien, duermo bien y tengo un trabajo, sino que tienes que tener otro tipo de diversiones a las que normalmente estás acostumbrado. Lo mismo pasa con nuestros peces. Pero no nada más es eso, porque luego entramos nosotros en la ecuación donde nosotros los tenemos, llegamos y los pusimos en esta caja de vidrio. ¿Y qué es lo que pasa con esta caja de vidrio? Esta caja puede estar ubicada en un lugar donde no le conviene a los peces. Por ejemplo, puede estar en el cuarto donde tú sueles ponerte a escuchar la música a todo volumen y obviamente ese sonido son vibraciones. Y hemos hablado de que los peces sienten las vibraciones a través de su piel. Entonces, eso los va a estresar. Si los pones cerca de una puerta que se va a estar abriendo y cerrando constantemente, ellos van a registrar ese movimiento y también se van a estresar. Ahora, peces que normalmente están en el fondo, están muy acostumbrados a la oscuridad y los pones en un acuario con mucha luz, va a pasar lo mismo. Peces que están acostumbrados a estar escondidos y los pones en un acuario pelón, se van a estresar. Si se fijan, todo se trata de que esta cosa de vidrio simule lo mejor posible el hábitat de nuestro pez.
Ahora, ya que más o menos les dimos, porque realmente es una lista enorme de cosas que le pueden causar un estrés a nuestro pez. Ya que hablamos de eso, vamos a hablar cómo podemos notar que nuestro pez está mal, que está estresado y que algo en el acuario o algo en el entorno del acuario está teniendo un efecto en él. Bueno, aquí necesitamos mucha observación e incluso conocer un poco la especie de pez que estamos comprando. Por ejemplo, si tenemos una especie de pez, un pleco, por ejemplo, que está acostumbrado a estar en el fondo, y empezamos a ver que ya está muy seguido en la superficie, que el 80% del tiempo está muy cerca de la superficie, significa que algo está cambiando. Un pez de superficie, como las hachas, no deben de estar en el fondo. Si algo así está pasando, si sus colores están oscureciendo, pero oscureciendo no bonito, sino oscureciendo hacia el negro, estamos teniendo un problema con nuestro pez. Si empiezan a adelgazar, si empiezan a... Ahorita al final del video vamos a dejar una lista, vamos a dejar 2 comparativos de estrés crónico o estrés continuo y estrés agudo. Entonces ahora vamos a pasar con el estrés agudo. ¿Qué es el estrés agudo? Bueno, así como nosotros cuando tenemos un mal día en el trabajo salimos estresados y nos sentimos mal, pero solo dura ese día, ese ratito que estás en el trabajo, pues así le pasa a nuestros peces. Es una situación con la cual nuestros peces se estresan mucho, generan mucho cortisol y les genera una debilidad temporal. ¿Cuándo tiene que ver esto? Bueno, por ejemplo, cuando los peces son transportados, cuando llegan al país donde tú vives a partir de un importador y luego se mueven y luego ya llegan al acuario donde tú los compraste, todo ese movimiento es mucho estrés para tu pez. Y luego, si tú compras ese pez y no lo aclimatas en cuanto a la temperatura de tu acuario, o bien buscas, si es posible y si el pez lo trajiste de poca distancia para que el pH de la bolsa no haya cambiado, buscas aclimatarlo lentamente para que aparte de la temperatura también los parámetros del agua sean similares, porque recordemos, una diferencia de pH probablemente de más de 2 puntos es un estrés muy grande para nuestro pez. Entonces, si llegas, lo agarras, lo vacías y el pH no es similar, ya, estrés agudo para tu pez. Y si ya venía débil, pues ya, le metiste más estrés. Y recordemos, el estrés, al igual que con nosotros, afecta el sistema inmune de nuestros peces y los hace más propensos a enfermedades. Si bien, por ejemplo, el leech es un parásito, también al leech le encanta y es más proclive a que le dé a peces estresados. Y no solo eso. Si un pez está estresado, muy estresado y tiene itch, las probabilidades de que ese pez se muera son más. Es por eso que es muy importante tener todo este tipo de cosas en cuenta. Otra cosa que a veces vemos que recomiendan mucho, que ocasiona un estrés agudo en nuestros peces, es darles baños. Nuestros peces no están acostumbrados a entrar, o sea, estar en su acuario, el estrés que causa que los saquemos y luego que los metamos en una caja que ya está llena de químicos totalmente diferentes a lo que está él acostumbrado, ocasiona un estrés muy grande. Es por eso que es muy importante que si vas a medicar, tengas un acuario de cuarentena y saques a tu pez ahí. O en caso de que sea una enfermedad que pudo haber ya contaminado todo tu acuario como el leech, pues que mediques todo el acuario. Porque si en este acuario tú agregas sulfato de cobre, se va a ir disolviendo poco a poco y la concentración va a ser homogénea. En cambio, sacar ese pez y ponerlo en un baño lleno de sulfato de cobre le va a hacer mucho daño, y un pez enfermo, débil y aparte lo terminas de estresar tú, puede ser y es mucho más probable que se muera. Entonces, esa es la parte importante del conocer el estrés en peces. Como pueden ver, no estamos tan errados, o mucha gente no está tan errada cuando le dice eso que haces estresa a tu pez. Pues muy probablemente es que sí. Lo importante, y recuerden que a los peces les gusta la estabilidad. Es decir, si el agua que tú le puedes dar tiene una calidad, dales esa calidad siempre. Es más probable que se acostumbren al hecho de que estés luchando por alcanzar un pH y estarle poniendo ácidos y luego bases y luego agua de la llave y luego agua de ósmosis, todo para mantenerlos a un nivel. Eso no les va a funcionar, créanme, yo lo he visto. Aquí tenemos agua dura, agua con pH alto, y aún así veo gente que ha reproducido tetras en sus acuarios. ¿Por qué? Porque el acuario es un sistema estable, porque los peces encontraron la forma y el ambiente propicio más bien para sobrevivir y encontrar un ambiente libre de estrés. Entonces también, si tus peces no se están reproduciendo, puede ser por estrés. No, si ya estás alcanzando las condiciones y todo lo que tú querías darles y no se reproducen, puede ser estrés. Entonces aquí van a estar, espero Brandon me ayude, aquí van a aparecer los síntomas de estrés crónico, cuando tu pez está estresado todo el tiempo, y estrés agudo,
cuando hiciste algo que estresó mucho a tu pez. Y bueno, hoy también escogimos este acuario que pueden ver, está en proceso porque está en proceso de modificación. Entonces lo estamos volviendo a poner en el fondo para que recuerden cómo se veía cuando estaba normalmente en el fondo. Sigue viéndose casi igual, los adornos no han cambiado, la arena no ha cambiado. Pero Brandon ya está trabajando en su remodelación y por eso queremos que lo vean de fondo. Por eso si lo ven y creen que no se ve tan bonito como antes, es por eso, porque próximamente va a ser remodelado. Entonces, espero que este video les sirva, les guste, recuerden darle like, compartirlo y nos vemos en el próximo video.